Chicos, disculpen, ¿pueden ver ahí el Power, lo que se visualiza en la pantalla? No, profe. No, no lo logran ver. Ahora porque está en la llamada, pero hace un ratito estaban las imágenes. Sí, sí se podía ver. Ajá. Hace rato sí lo podían ver, ¿cierto? Claro, hace ratito sí estaba, ahora sí, por ejemplo. Introducción al Ahora sí, profe. fenómeno educativo. Ahora sí. Ah, bien, bien, bien. Vamos a iniciar. Sí, bien. Vamos a iniciar justamente ahí con el primer texto, que es Introducción al fenómeno educativo. Es el primer texto que emana desde el espacio de la cátedra, ¿sí? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe. Bien, antes de ello, por favor, les voy a pedir a aquel que pueda, ¿sí? Iniciar la grabación, por favor, para que demos a Buen día, inicio, ¿sí? profe. Ya estoy grabando, ya Buenos hace días. rato. Ah, bien, perfecto, Javier. Muy bien, le agradezco. Bien, bueno, cuando hablamos de introducción al fenómeno educativo, justamente ahí, como lo indica muy bien el término, trata justamente lo que vamos a centrarnos ahí en explicar las nociones al fenómeno educativo. Es decir, tener claridad, justamente una claridad enmarcada en lo que respecta a qué es la educación, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de definición, no es lo mismo que un concepto, ¿sí? Así que ahí justamente nos vamos a detener y vamos a ir analizando paso por paso, ¿sí? Cuando hablamos de educación, justamente las dificultades para definir a la educación, la primera dificultad, como bien lo pueden visualizar ahí ustedes, es la complejidad del fenómeno. Ahí justamente vamos a ir. Cuando hablamos que definición no es lo mismo que un concepto. ¿Por qué creen ustedes que no es lo mismo? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de definición, justamente tiene que ver con la expresión, ¿sí?, de un significado, de un concepto. Y cuando hablamos de un concepto, sería esa captación mental, es decir, esa aprehensión, aprehensión con H, ¿no? En todas las dimensiones del fenómeno, ¿sí? Por eso se habla justamente ahí que la educación es una realidad captada, ¿sí? En la que vivimos, porque todos vivimos inmersos en una realidad, ¿sí? Por eso justamente la educación es una realidad captada que va a emanar, que va a detener justamente ahí, que se va a desprender a través de tres grandes dificultades. La primera tiene que ver como ustedes visualizan ahí. ¿Lo visualizan bien, chicos, a la filmina? ¿Sí? Sí, profe. Bien, la primera tiene que ver con justamente la complejidad del fenómeno. ¿Qué quiere decir ahí? Cuando hablamos de la complejidad del fenómeno, hablamos justamente que no es tangible, es decir, que no se puede captar a través de los sentidos, ¿sí? Muchas variables, por eso es complejo, ¿sí? Les pongo un ejemplo ahí muy claro. Cuando un chico no aprende, ¿sí?, determinado contenido, ¿sí?, cuando no aprende, ya sea obviamente en todas las facetas del aprendizaje. ¿Sí? Este chico no va a aprender por múltiples factores, múltiples variables que van a determinar, ¿sí?, que pueden suceder. Cuando un chico no aprende es difícil, ¿sí? Por eso se habla desde la diferente complejidad. Puede ser por múltiples factores, porque quizás no tienen los recursos suficientes, quizás por falta de alimentación, quizás por, como les digo, ¿no?, por múltiples factores y variables que hoy por hoy, si ponemos un ejemplo desde la pandemia, ¿no?, hay muchos chicos que por ahí no pueden aprender o no pueden acceder, ¿sí?, a determinado conocimiento
por falta de recursos, justamente. No es porque no tengan el deseo, ¿sí?, de llegar, sino porque justamente se lo impide y están limitados, ¿sí? Ya sean recursos o por diferentes factores que imposibilitan, justamente por eso se dice que es complejo, acceder a determinado contenido, conocimiento y demás. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Por eso se dice de la complejidad del fenómeno justamente ahí, ¿sí? Que es difícil, ¿por qué? Porque emana de todos estos factores o variables que van a determinar este fenómeno. Segundo, tenemos la humanidad, ¿sí? Cuando hablamos de humanidad ahí, la humanidad, los pedagogos que estudian a la educación, ¿sí? Son seres humanos, los que tienen una ideología, justamente, y se cuela esto de la subjetividad, ¿sí? Provocamos un conocimiento quizás ahí matizado, contaminado, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos seres subjetivos y por ende, obviamente vamos a estar marcados, ¿sí? A través de las emociones, cómo afloran nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿sí? En esta humanidad. Y por último, la etimología. Cuando hablamos ahí de la etimología, chicos, es lo que vimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan que va a provenir de dos vocablos, del latín por un lado educare y por el otro exducere o exducere, ¿sí? Cuando hablamos de educare, justamente tiene que ver con este acrecentamiento. Ahí está. Educar significa criar, alimentar, nutrir, hacer, crecer. ¿Sí? La educación es justamente ese acrecentamiento, ¿sí? Y se vincula ahí con heteroeducación. Cuando hablamos de heteroeducación significa justamente de un otro, de un educador en este caso, ¿sí? Que proviene, que va a nutrir, va a alimentar y va a hacer crecer este conocimiento, ¿sí? De afuera hacia adentro. ¿Se entiende? Es decir, educare o exducere, según el latín, el vocablo, quiere decir extraer, ¿sí? Justamente alimentar, ¿sí? Alimentar, criar, nutrir. Y exducere, ahí está la terminología para que hagamos la comparación, este punto de vista. Exducere es extraer, sacar de afuera, ¿sí? Conducir desde adentro hacia afuera. Es decir, vamos a extraer y sacar todo lo que el potencial, en este caso, del educando, del estudiante, ¿sí? Vamos a indagar, muchas veces se hace un trabajo muy profundo ahí para poder extraer y sacar, ¿sí? La educación es un crecimiento y se vincula con la autoeducación, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente de extraer y de sacar, es decir, de conducir de adentro hacia afuera, es decir, una autoeducación, ¿sí? Ahí justamente hacemos alusión al desarrollo de las propias capacidades que tiene este estudiante, este educando, a la hora de aprender. Va a poner en juego todas estas capacidades que lo van a nutrir justamente, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, ¿Sí? profe. Como ustedes van a ver ahí en exducere o exducere, según el latín, ¿sí? Del verbo, del vocablo. ¿Qué ven ustedes ahí en la imagen? A ver, para que podamos Una, debatir ahí. una abeja que va hacia una flor a recoger el polen. Bien. ¿Qué nos quiere decir esto? A ver si hacemos una lectura muy nítida de ahí en lo que respecta a exducere o exducere. ¿Por qué creen que yo coloqué esta imagen ahí para que sea significativa y representativa con lo que implica a exducere?
la abeja está sacando, digamos, lo mejor que tiene la flor, que es el polen. Ujú. Bien, y cuando uno, digamos, extrae, saca, ¿sí? Lo mejor tiene que ver justamente con todas estas capacidades que les venía hablando anteriormente, ¿sí? Con todos estos conocimientos previos que ustedes traen, quizás ya incorporados en ustedes, ya los traen consigo mismo, y acá vamos a bucear y vamos a sacar, vamos a extraer, ¿sí? Lo mejor en cada estudiante en este caso, ¿sí? Por eso yo justamente ahí, por eso coloqué esa imagen, porque la veo muy representativa, muy significativa a la hora de extraer lo mejor en cada ser humano, que son ustedes en cada estudiante, que trae sin duda lo mejor, trae el deseo de aprender, ¿sí? Tienen hambre de conocimiento, que eso es fundamental a la hora de involucrarse justamente en este proceso de aprendizaje. ¿Sí? Vamos hasta acá, ¿se va entendiendo? Sí, profe. Recuerden que estos vocablos lo vimos la clase anterior, ¿sí? Cuando lo hemos abordado desde ahí. Por eso ahora volvemos y hacemos una mero vamos a volver a ver cada concepto, ¿sí? Bien, continuamos. Acá tiene que ver con la clasificación de las definiciones, como verán ustedes. Vamos a ir viendo cada una de ellas, la normativa o finalística, ¿sí? Cuando hablamos de normativa, ahí justamente define a la educación, ¿sí? Expresa el fin en lo que respecta a la educación, ¿sí? En las descriptivas o explicativas, cómo se lleva a cabo este proceso educativo, cuál es el fin de la educación, ¿sí? Es más abarcativo, chicos, cuando hablamos ahí de descriptivas o explicativas, ¿sí? Es más abarcativo, cómo es la educación, qué incluye, ¿sí? Cómo sería este proceso, ¿sí? Este fin de la educación justamente es el sentido a la acción educativa, ¿sí? Y allí vamos a pasar justamente a los caracteres esenciales de la educación desde la autora Ethel Manganiello, ¿sí? Que esto tiene que ver justamente con la tarea o la actividad de la consigna número 2, ¿recuerdan? Desde la pedagogía general. Sí, profe. Bueno, que ahí ustedes tenían que justamente mencionar cuáles son los caracteres esenciales de la educación, desde la autora justamente Manganiello. Ahí nos vamos a ir complementando con ambos textos bibliográficos. Cuando hablamos de los caracteres esenciales de la educación, cuando nos referimos justamente a caracteres, tiene que ver las características. ¿Qué son caracteres? Por un lado, son características esenciales de la educación. La esencia que sea, la esencia que nos remite, ¿sí? La esencia que sea una cosa y no sea la otra, ¿sí? A eso apuntamos cuando hablamos de caracteres ahí. La autora, voy a explicar un poquito, desde la autora Ethel Manganiello, es una pedagoga argentina muy importante, reconocida, ya fallecida, se destaca en sus obras justamente porque va a hablar de la introducción a las ciencias de la educación, ¿sí? Desde el ser humano, así que es una autora, una pedagoga muy reconocida e importante en la materia, ¿sí? Ya fallecida ella, que justamente va a explicar muy claro cuáles son cada uno de estos 7 puntos, porque son 7 puntos, 7 características esenciales de la educación. La primera característica que va a hablar que la educación solo acaece en el hombre. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Sí? Que justamente el ser humano se puede adiestrar, ¿sí? Si bien es cierto los animales se pueden domesticar algunos, pero la educación obviamente solo acaece en el hombre, como por ejemplo, un ejemplo práctico acá. Cuando hablamos justamente de este adiestramiento, tiene que ver
un ejemplo claro que el ser humano lo practica mucho, ¿sí? Que es el entrenamiento físico. ¿Sí? Les pongo un ejemplo ahí que todos me imagino que lo habrán vivenciado, ¿no? El entrenamiento físico, ¿sí? Les pongo un ejemplo del gimnasio, ¿sí? Hasta que lo automatizamos, ¿sí? Nos autoapropiamos. Es decir, otro ejemplo claro, lo ponemos en hábito, en práctica, ¿sí? Este adiestramiento. Cuando aprendemos a bailar, ¿sí? Es un ejemplo claro, ¿sí? ¿Cómo aprendemos? ¿Sí? Cuando aprendemos a escribir en un teclado, cuando aprendemos en una netbook, es decir, cómo ponemos en práctica este proceso de adiestramiento. El hombre y el animal pueden ser adiestrados, pero la educación, ¿sí? Solo ocurre en el ser humano. Desde que somos concebidos, ¿sí? Podemos aprender, obviamente ya somos nombrados, mirados desde el vientre materno, es un ejemplo claro. Desde que somos concebidos allí, podemos, después nuestros pasos, podemos aprender y ser educados. O sea que la educación solo, por eso se dice ahí, la educación solo acaece en el hombre. ¿Sí? El ser humano tiene esta potencialidad, esta capacidad de ser educable. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, y aparte el ser Sí. humano con respecto a los animales nos diferencia por la razón y el Exactamente. acompañamiento para la educación. Tal cual, el ser humano es un ser racional, ¿sí? A diferencia del animal que actúa por intuición pura, mera intuición. En cambio, el ser humano razona, piensa, ¿sí? Actúa por lógica, por sentido, ¿se entiende? O sea que uno, al ser educable, uno aplica toda esta razón y esta lógica para poder comprender determinada cosa y no otra, ¿sí? Para ponerlo justamente ahí en práctica. O sea que vean Tenemos, ustedes, sí, tenemos lo que se llama la conciencia, profe, que es la que nos diferencia del reino animal. La conciencia es la bien. que nos permite determinar qué es bueno, qué es malo, tomar una Ujú, decisión, qué nos conviene, sí, qué no. sí, Desarrollarnos, básicamente. muy bien, muy bien. Y ahí justamente lo ponemos en práctica todo esto, ¿sí? Por eso después en el segundo carácter o características esenciales va a decir que se cumple a través de todas las edades de la vida. Es decir, uno desde que nace se va formando por todos los niveles, como por ejemplo el sistema educativo, ¿no? Uno va atravesando quizás por todos los niveles y va aprendiendo algo nuevo. Aparte, sumado a ello, que se aprende desde los primeros días de nuestra vida hasta el último día. O sea, nunca dejamos de aprender. Por eso justamente ahí dice que se cumple a través de todas las edades de la vida. ¿Sí? Es muy importante esto. Aparte, tiene que haber también un deseo. Yo siempre lo coloco acá el deseo porque uno siempre tiene que tener hambre de conocimiento. Cuando hay deseo, ¿sí? Hay un estímulo que me lleva a querer aprender, ¿se entiende? Por más que uno ponga en práctica todas las estrategias o sí, las estrategias a la hora de aprender, que sean diversificadas y demás, pero el ser humano tiene que tener este deseo del cual tanto se habla acá, ¿sí? El tercer carácter tiene que ver, toda educación supone una finalidad. ¿Qué quiere decir con ello? Cuando hablamos de una finalidad acá, es un estado inicial, ¿sí? Final. Proviene justamente ahí del cuarto carácter, que es un proceso dinámico, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo proceso es dinámico. Cuando hablamos de dinámico nos referimos a una dinami, que es un movimiento, una energía dinámica, es decir, que nos conduce a, ¿sí? Algunos están reflexionando, es un proceso interno, ¿sí? El que cada uno hace, ¿sí? A la hora de aprender. Aprender ciertas técnicas necesita hacer algo, o sea, es un estímulo que me lleva
¿sí? Por eso ahí implica en el quinto carácter, implica una transformación duradera, es decir, de un pasaje de un estado a otro, ¿sí? La educación, ahí justamente hago esta pregunta, ¿qué creen ustedes? ¿La educación es un proceso o es un producto? Es ambas cosas, profe. ¿Por qué cree que son ambas cosas? A ver, vamos a ir desglosando ahí esa pregunta. Si hablamos de la realidad de la educación, podemos hablar que tenemos que tener un producto. Si hay un proceso, tiene que haber producto, siempre, teóricamente, ¿no? Y Sí. obviamente es un proceso de la educación porque en medio de la enseñanza y del aprendizaje, eh, obviamente ahí estamos educando, hablando de la educación propiamente dicho. Y después del proceso, porque si nosotros estamos estudiando, como hoy estamos estudiando para ser profesores de matemática, ¿cuál va a ser el producto de nuestra educación? Un profesor de matemática. Claro, y este proceso dinámico, como usted bien lo dice, este dinamismo genera como resultado un cambio, ¿sí? Todo proceso genera un cambio dinámico, es decir, un cambio activo, ¿sí? Requiere de la educación porque socialmente perdura en el tiempo. Sí, necesaria, esta acción es necesaria Sí, en la educación para poder dar justamente este paso, esta intervención. Justamente por eso ahí son los dos, ¿sí? Va a englobar tanto un proceso como un producto, ambos, ¿sí? Supone la intervención consciente y creadora del sujeto que se educa, es decir, ¿por qué creen ahí ustedes que supone en el sexto carácter? Supone la intervención consciente y creadora del sujeto que se educa. Porque el sujeto tiene que tener la voluntad de querer aprender, Ujú. tiene que ser consciente en lo que quiere aprender para que así se pueda dar el proceso educativo. Bien, tiene que haber este deseo, este hambre de conocimiento, como lo veníamos hablando anteriormente. Hambre en el sentido no biológico, ¿sí? Sino en el sentido de poder nutrir, ¿sí? Enriquecer de todo este marco bibliográfico, como es lo que estamos haciendo ahora, lo que están haciendo en este proceso de formación continua, justamente formarse para, ¿sí? Justamente hay un ejemplo claro que podemos citar, es de un papá a un hijo, ¿sí? Lo vamos formando, ¿sí? Quizás desde la educación se va formando en todas las etapas evolutivas, es lo que veníamos hablando anteriormente, no anula, en este caso, el principio de la libertad, ¿sí? Sino que al contrario, se va nutriendo de todo esto, ¿sí? Y por último tenemos el sexto carácter que va a hablar, se produce bajo el estímulo del medio sociocultural. Este medio el que nos va a posibilitar, nos va a favorecer, o quizás en algunos casos nos va a limitar también, ¿no? Es decir, este cambio de estado, ¿sí? Este cambio, esta actitud, este proceso de transformación va a estar mediatizado justamente por este contexto sociocultural del que venimos hablando anteriormente, ¿sí? Observen que en esta definición vamos a pasar ahora a una definición muy clara que la autora Manganiello nos va a representar ahí. La educación es un proceso interior de formación del hombre, realizado por la acción consciente y creadora del sujeto que se educa y bajo la influencia ya sea exterior o del estímulo del medio sociocultural con el que se relaciona, ¿sí? Vean ustedes ahí en esta definición están todos los caracteres incluidos, ¿sí?
Es decir, todo este potencial del que veníamos hablando anteriormente, ¿sí? Este medio es el cual nos va a posibilitar las posibilidades de un futuro mejor, ¿sí? Es un proceso interior, por eso se dice es un proceso interior de formación del hombre, realizado por extracción, por este estímulo consciente, ¿sí? Del cual veníamos hablando anteriormente, que debe haber un estímulo, una motivación que nos lleve a, ¿se entiende? Creadora del sujeto que se va a educar. Y vean ustedes hoy por hoy este estímulo del medio sociocultural, ¿sí? Este estímulo que hoy por hoy nos va a posibilitar, como bien lo dije anteriormente, o quizá nos limita, ¿sí? El medio sociocultural, porque somos seres sociables, que estamos mediatizados por nuestra cultura, obviamente, y todo lo que esto nos va a posibilitar, ¿sí? Para que vean ahí que están todos los caracteres incluidos. La educación es un proceso permanente, que quiere decir que se da solo en el ser humano y que consiste en el desarrollo y la influencia ejercida sobre el hombre con el fin de lograr una transformación relativamente duradera en su ser. A ver qué podemos decir de ello. La educación es un proceso, como hablamos anteriormente, permanente, ¿sí? Que se va a dar a lo largo de toda la vida, ¿sí? Y que consiste justamente en el desarrollo del hombre, con esta capacidad que el ser humano tiene para. La educación es necesaria individual y socialmente. La educación, como bien lo dijimos anteriormente, es crucial, es necesaria para que el hombre se forme, ¿verdad? ¿Por qué creen que todos justamente nos educamos acá? ¿Por qué se habla de necesaria y de individual? Porque a todos nos enseñan todo el tiempo dentro de la escuela, ¿sí? Y fuera de ella aprendemos todo el tiempo. Todos sabemos qué es educación porque todos vivimos inmersos en esta educación y por ende nos vamos formando, ¿sí? La educación, por eso se habla justamente ahí, que es un fenómeno necesario e inherente a toda la sociedad humana, ¿sí? Para la supervivencia de todo este orden social. Sin educación, cada individuo, cada familia o cada grupo social tendría que reconstruir por sí solo justamente el patrimonio de toda la humanidad. Por eso se habla que la educación es una práctica compleja que involucra a sujetos sociales, es decir, en una dinámica, de esta dinámica de transformación que hablábamos anteriormente, ¿sí? Cuando hablamos de dinamismo, de transformación, tiene que ver desde una práctica, desde una acción dentro de la realidad inmersa. Es social, es individual, es decir, cada uno de los seres humanos las va atravesando de acuerdo a su potencialidad, a sus capacidades, ¿sí? Y justamente es un fenómeno muy amplio cuando hablamos de educación, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a transmitir, ¿sí? En diferentes saberes y adopta distintos formatos en cada época y en cada sociedad en la que se vive, ¿sí? Es una práctica social y es una acción. Además es un fenómeno universal, ¿sí? Pues no existe ninguna sociedad o cultura que no desarrolle prácticas educativas, por ejemplo. O sea que vean ustedes la complejidad de todo lo que emana cuando hablamos justamente ahí de educación. Cada cultura lo va a determinar, ¿sí? Por eso se dice que es necesaria, es individual y es social. ¿Por qué? Porque cada cultura, cada contexto va a determinar diferente, va a dar la impronta, la marca, en este caso nuestra provincia de La Rioja, ¿sí? Tiene su cultura predeterminada, ¿sí? Es reconocida por
todo esto de la cultura que emana, ¿sí? Por ejemplo, la chaya es algo que nos caracteriza a los riojanos, yo creo, ¿sí? El tincunaco, o sea que vean ustedes, cada cultura está mediatizada, ¿sí? Por esta impronta y este contexto sociocultural. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta acá, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿Algo que se quiera acotar hasta acá? No, profe, fue demasiado claro y global y fue bastante entendible. Ujú. Bien, así chicos vamos a ir viendo texto por texto. Esto es lo que respecta a qué nos referimos cuando hablamos de educación, ¿sí? Es el presente escrito. Este escrito, bueno, ahonda hay un poquito más, ¿no? Tiene que como finalidad justamente poder introducirnos al concepto de educación, es decir, poder desglosar este concepto, ¿sí? Porque cuando hablamos de esta complejidad del fenómeno, justamente hablamos de poder ir descifrando, desglosando, si se quiere, cada uno de estos conceptos, cuál es el objeto de estudio de la pedagogía, que es la educación. Por eso justamente se va paso por paso, ¿sí? Se va analizando cada uno de ellos para plantear las dificultades y demás, ¿sí? Como lo vimos anteriormente. Y ahí cuando hablamos de la complejidad del fenómeno, justamente la autora Manganiello, en su texto Introducción a las Ciencias de la Educación, lo explica claramente a través de estos 7 caracteres o características, ¿sí? Que va a definir ahí a la educación, ¿sí? O sea que es muy amplia la mirada, muy rica, para que la podamos ir viendo paso por paso. Así vamos a empezar a ver cada texto y material bibliográfico, ¿sí? Con la necesidad de poder ir extrayendo cada uno de ellos, ¿sí? No habiendo ninguna pregunta hasta acá, ¿sí? Estamos en horario. ¿Me puede decir alguien bien la hora? Y van a ser las 9, profe, son las 8:54. Y aparte, Ah, la educación, profe, es un campo muy amplio, por el cual, por eso no hay una definición general. sí, Hay miles de definiciones porque dependiendo del campo en que se utiliza, se va agregando más características, más sí. específico de cada campo de estudio. Sí, muy bien, se van. Es verdad, hay una multiplicidad de definiciones, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de esta complejidad, justamente se refiere a eso, ¿no? Es poder ir dilucidando y haciendo un trabajo muy profundo de ello, ¿se entiende? Es como usted bien ahí lo dice, es muy amplio, justamente el presente escrito, cuando nos referimos, cuando hablamos de educación, justamente trae una mirada, un recorrido previo para poder ir introduciéndonos al concepto, para poder ir después dilucidando cuál es el objeto de estudio. Es decir, es plantear parte por parte la mirada, plantear, hacer un trasfondo, una lectura muy amena, muy rica de todo ello. Y así sucesivamente con toda la unidad número 1, porque la unidad número 1 trata justamente de poder ir dilucidando todos estos contenidos, este recorrido histórico en lo que respecta a la pedagogía, cuál es su objeto de estudio y demás, ¿sí? O sea que vamos a ir viendo texto por texto para su lectura, para su análisis profundo del mismo, ¿sí? Así que, así que quédense tranquilos que vamos a ir viendo cada uno de los textos vigentes desde el espacio de la cátedra. Este sería por un lado, después vamos a pasar, después en la próxima clase vamos a ir viendo en los encuentros sincrónicos que tengamos, vamos a ir viendo el otro texto y así sucesivamente para que se vaya analizando, ¿sí? Bien, espero que haya quedado todo claro hasta acá, ¿sí? ¿Otra pregunta, alguna acotación que quieran realizar?
Profe, yo me quedé, con el respeto de Sí, nuestro compañero, yo me quedé, o sea, pensando en la imagen de la abejita, más allá de que sí, perdón, el extucar y el exducere nunca están aislados, siempre una tiene más abarcación que la otra. Yo mirando la imagen, yo veo que la parte de educar sería la flor en sí, porque la abejita recoge de algo externo ujú, y sí, el exducere sería la producción que hace con esa, o sea, qué es lo que extrae del exterior y lo convierte en algo, un producto que final, después final, cla- claro. Y ahí se claro, tienen las dos. claro, ahí se complementa, ¿cierto? Ambas terminologías, porque Sí, claro. como bien usted ahí aclara, es verdad, una depende de la otra, ¿sí? Siempre que haya un educando, tiene que haber un educador o viceversa. Si no, este proceso no se podría dar de formación, ¿se entiende? Tienen que estar presente el educare, sería, para que haya un ex ducere o ex duquere. Si no, es muy imposible que se dé este proceso, o sea, uno necesita del otro para nutrirse, para retroalimentarse, para que este proceso se dé de manera genuina. ¿Sí? Claro. Eh, El exducere sería la capacidad que tiene la abejita para la producción. claro, para la producción final, es decir, cómo es su proceso, su paso para obtener este resultado. ¿Sí? Y lo mismo si a esto lo traspolamos a su formación, por ejemplo, ¿sí? Uno, para que vean ustedes que este proceso es muy rico, ¿por qué? Porque uno forma al estudiante, ¿sí? Para que después este proceso de formación se consolide en cierta forma y uno pueda llegar a este paso de exucere, de extraer, de sacar. ¿Se entiende? Primero yo tengo que nutrir, lo que veníamos hablando en educar, yo debo nutrir, yo debo criar, yo debo alimentar este proceso en formación, ¿sí? Debo hacer lo que crezca para que luego, después, justamente, se extraiga, se saque, ¿sí? De adentro hacia afuera lo que se formó en aquel momento. Es, bueno, ya que estamos hablando del proceso de educando, educador, es muy rico este proceso, porque uno forma todo. Como educador yo creo que tenemos el propósito, ¿no? La finalidad de formar a estos estudiantes en todas sus facetas para que después este producto que ahí usted lo ve en la abejita, los ven en la abejita del sacar el producto final, ¿sí? Uno lo ve quizás en la evaluación, en el proceso evaluativo, ¿sí? En una instancia de examen final, por ejemplo. Uno ve todo aquello que formó, ¿sí? Quizás ustedes deben pasar este proceso para poderlo poner en palabra todo aquello que aprendieron en tal año. ¿Se entiende? Acreditar en cierta forma este producto final. Exacto, profe. Sí, o sea que vean ustedes que es un proceso, no es algo de un día para el otro, no es algo prematuro, no es algo disparado, al contrario, es algo que se va formando, se va fortaleciendo, se va nutriendo, como dice ahí la autora, ¿sí? Se va nutriendo, vamos creciendo, porque nuestro aprendizaje es genuino en este sentido, ¿sí? Uno tiene alto y bajo, por así decirlo, como en todo proceso de formación, ¿sí? Uno va a pasar por diferentes etapas de alimentación, ¿sí? Va creciendo, Profe, nosotros estaríamos en un proceso de educar sí, tal para cual. llegar. Para llegar al después en un producto final, que sería, si se lo quiere llamar así, de exducere o exducere. Pero primero se deben educar, se deben nutrir, se deben formar, como quien, ¿sí? Lo dice ahí la terminología. ¿Sí? Tal cual, tal cual. Ustedes se van retroalimentando todo, digamos, de afuera, se van nutriendo con todo el marco bibliográfico, por ejemplo, en este proceso de formación de 4 años para obtener su tan ansiado título, ¿sí?
¿sí? O sea, pasan por este proceso justamente para llegar al producto final, que sería obtener su tan ansiado título de profesores en matemáticas. ¿Se va entendiendo? De educación superior. O sea, van por diferentes etapas. ¿Se entiende? Sí, profe. Ujú. Bien, es algo muy rico, por eso la educación es un proceso que se va construyendo, se va retroalimentando, ¿sí? Por eso uno dice que el definir no es fácil. ¿Por qué? Porque es muy complejo por todas las características y dificultades que hemos venido viendo anteriormente. Por la complejidad del fenómeno, a ver, vamos a retroceder, por la humanidad y la etimología, las dificultades a definir, ¿sí? A definir justamente a la educación. Es amplio, sí, pero ahí vamos analizando como lo fuimos analizando cada una de ellas. ¿Quedó claro esto de las dificultades para definir a la educación desde cada una de ellas? Sí, profe. Ujú. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, chicos, no duden en consultar, ¿sí? Porque estos encuentros por Meet justamente tienen esta finalidad de poder evacuar todo tipo de dudas que haya quedado desde los encuentros asincrónicos, ¿sí? Así que los motivo a que pregunten, cualquier palabra que ustedes duden, pregunten, ¿sí? Para que quede todo bien en claro. Bien. Bueno, ahí vamos a hacer el recorrido por los caracteres esenciales de la educación. Son 7 caracteres, recuerden eso bien, son 7 caracteres o características, que son características. Cuando hablamos de carácter, son características, ¿sí? Desde el autor Etel Manganiello, es muy importante que lo sepan a cada una de ellas, a qué hace referencia cuando hablamos, porque estas son preguntas de parcial. ¿Mm? Bien. Y acá en estas definiciones engloban ya todas las, como si ustedes verán, engloban todas las características antes mencionadas. ¿Sí? Bien. Bien, chicos. Así sucesivamente, ¿sí? Vamos a empezar a ver cada texto, cada material bibliográfico, ¿sí? En lo que respecta al eje número 1, ¿sí? En el próximo encuentro de la próxima clase que tengamos, a ver, hoy es miércoles, ¿verdad? Vamos a tener el próximo encuentro por Meet, ¿sí? El próximo miércoles, para que vayan agendando, ¿sí? Vamos a tener encuentros, como bien lo dije anteriormente, vamos a tener encuentros sincrónicos por medio de Google Meet y encuentros asincrónicos por el campus virtual, ¿sí? El próximo miércoles, ¿sí? Vamos a volver a tener este encuentro en donde vamos a abordar en lo que respecta al texto de Ricardo Nassif, ¿sí? Del autor Ricardo Nassif, justamente desde el capítulo número 1, porque verán ustedes que engloba varios capítulos, ¿sí? Es muy amplio el texto ahí. Así que vamos a ir dilucidando capítulo por capítulo para que quede bien en claro. ¿Se entiende? Eso nos vamos a abocar en la clase que viene. También con diferentes diapositivas y ir explicando cada uno de los conceptos. Profe, una Sí, consulta. dígame. Eh, yo tuve problemas con la plataforma, con la aula. No pude subir bien la actividad que mando, la clase anterior. No la pude porque no me dejaba entrar. En mi compu no me dejaba entrar a la plataforma. Sí, chicos, Así yo les voy a que, pedir ahí un poquito de paciencia porque me sucede hasta a mí mismo que por ahí el otro día, no sé si ustedes
han podido visualizar ahí en el grupo, que les explicaba que quería responder a cada uno de sus trabajos prácticos que habían enviado y no lo podía hacer, porque no me permitía, o sea, hacer las correcciones o hacer una devolución en este caso, ¿no? A sus trabajos. Así que por eso yo les pedí nuevamente que ustedes me lo vuelvan a enviar por privado al grupo de WhatsApp, a mi número, me lo vuelvan a enviar para que quede asentado en ambos medios. Porque por ahí está muy densa, sí se pone muy lenta para poder ingresar y todo lo demás. Pero bueno, es una exigencia que por ahí uno debe ajustarse y trabajar desde el campo virtual, ¿sí? Así que eso sí, les voy a pedir un poquito de paciencia porque yo no lo pude hacer, ¿sí? Intentaba hacerle la devolución, como bien lo digo, y no podía escribir, ¿sí? No podía hacer ahí una salvedad de ello. Y, Sí, otra consulta. La asistencia se la mandamos por mensajería por acá. sí, que quede todo registrado acá, sí, sí, porque Bien. justamente se graba cada uno de los encuentros para que ustedes quede asentado su asistencia y su participación en clase. Sí. Perfecto. Ujú. Con su aporte usted ya está participando en clase, nota concepto, ¿sí? Y además queda acreditada su asistencia, así que no se preocupe. Si no, profe, en la mensajería de este Meet colocamos nuestro nombre y nuestro DNI. Sí, por favor. Coloque el nombre completo, ¿sí? Y sí, el DNI también. Aquel que lo quiera colocar, lo coloca. Sí, porque el DNI es importante, chicos, para después de yo ir haciendo el listado correspondiente de cada uno de los espacios. Cada una del... Bien. Como a su vez los motivo a la participación también, que se animen a participar. Esto es un proceso, como lo veníamos hablando anteriormente, ¿sí? Así que espero contar con la participación de todos, que todos se vayan aunando y vayan aportando, ya sea con sus preguntas o con lo que quieran aportar al respecto del material. Bienvenido va a ser y lo tengo mucho en cuenta. Si no, profe, ¿Algo? si algún tema Sí. en específico no lo tenemos en claro, podemos sugerir algún autor que hayamos leído y que sea más claro. Sí, por supuesto. Eso sí, eso les iba a decir justamente. Gracias por la salvedad. Si ustedes ¿sí? han visto desde otro espacio, desde otra unidad curricular, un texto referido a esto y que ustedes digan, lo traigo a colación, ¿sí? A diferente autor para nutrir mi marco teórico pertinente, lo pueden hacer tranquilamente. ¿Sí? Conocimiento no ocupa lugar. Lo pueden traer desde el espacio que ustedes hayan visto, no hay problema. Al contrario, se va a enriquecer este proceso. ¿Sí? Con total tranquilidad lo pueden hacer. Gracias, profe. No, por favor. ¿Otra pregunta? ¿Está todo claro hasta acá? Sí, profe. Bien. Bien, chicos. Bien, damos por culminado entonces la clase del día de hoy. Instándolos a la lectura, a seguir participando, ¿sí? Cualquier duda e inquietud, ya saben ustedes que lo vamos a evacuar por Meet. Si ustedes si tienen inquietudes o preguntas, algo que quieran hacer respecto al material, sirven estos encuentros para ponernos en práctica, ¿sí? Bien, Sí. dicho todo esto, damos por culminado la clase, ¿sí? Los espero en el próximo encuentro por Meet. Así que tengan todos una excelente jornada y bendiciones. Gracias, profe. Igualmente, a la próxima Gracias, clase. profe. Hasta la Gracias, próxima profe. Hasta clase. luego. Chao, Y profe. después me envíen por favor, el que haya grabado, me envía por favor
¿sí? Del video. Bueno, profe, listo, no hay problema. Gracias, Javier, muy amable. De nada, profe. Que Hasta luego, tengan buen día. todos una excelente jornada. Hasta luego. Gracias.